La pregunta sobre la ayuda humanitaria y la asistencia, que el régimen de Maduro sigue bloqueando porque no reconocen que tiene una crisis humanitaria. Sin embargo, hubo una negociación patrocinada por el Vaticano que tuvo lugar en noviembre de 2015. Se discutió abrir un canal para hacer que la ayuda humanitaria llegara a Venezuela, posiblemente a través de Caritas Venezuela, una organización afiliada a la Iglesia Católica. Eso no ha sucedido hasta hoy. Para aquellos que no están involucrados o que no ven ese proceso de negociación, cuando se trata de la ayuda humanitaria, hasta el momento se está permitiendo el ingreso de ayuda humanitaria. No se permite el ingreso de ayuda humanitaria al país. Y la única medida que de alguna manera libera algo de presión social. Bueno, fue cuando abrieron la frontera con Colombia, con el fin de permitir a la gente que estaba dejando la frontera, que estaba abandonando estados fronterizos, que pudiera comprar productos básicos al otro lado. Pero ninguna ayuda internacional puede llegar al país. Definitivamente hay necesidad de acción en ese sentido, y cuando uno hace eso, estas medidas políticas a gasto del sufrimiento del pueblo, es la manera más horrible de hacer política y es la manera más cobarde de hacer política. Está al tanto de que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha propuesto sanciones financieras sobre al menos 17 venezolanos sobre tráfico, narcotráfico, incluyendo 9 actuales funcionarios venezolanos. El gobierno impuso sanciones contra el vicepresidente del país. También hay alegaciones bastante fuertes hechas por algunas personas sobre el rol de Diosdado Cabello, un individuo que, en mi perspectiva, basado en todo lo que he visto, no es simplemente un líder político. En mi perspectiva, es el Pablo Escobar de Venezuela hoy. Es un narcotraficante. ¿Qué tan complicado es esta política dinámica y es la existencia de esta presencia del narcotráfico en Venezuela sobre la presión y la crisis política? Cuando uno ve la estructura del gobierno y cuando uno ve la relación cercana, incluso la misma familia presidencial, que todos están en la cárcel, algunos están en la cárcel de Nueva York por narcotráfico, luego uno ve que el vicepresidente es el segundo a cargo, que tiene recursos de cerca de $2.000 millones en el Estados Unidos y que ha sido sancionado. Cuando uno ve que el número 3, que el ministro del Interior, Reverol, también ha sido acusado por la DEA de narcotráfico, luego uno ve un problema real, serio, porque luce como toda la estructura, como que toda la estructura ha sido tomada por el narcotráfico. Entonces, no es como uno, digamos, saca a un dictador y cómo uno regresa a la democracia. También se trata de cómo desmantelar el narcotráfico del Estado, y eso es un desafío completamente nuevo para nuestra organización y para nuestra comunidad. Ese es un problema bastante serio, así como la corrupción. Venezuela es el país más corrupto en el continente. Eso en sí mismo muestra que no solamente hay corrupción en el país, la única manera de juzgarlos son las cortes internacionales, como lo que pasó con los funcionarios de PDVSA en Houston. Entonces, para atacar estos temas es un imperativo aplicar sanciones que puedan ayudar a solucionar en este campo. Eso es extremadamente necesario. Mi pregunta final, por lo menos por esta ronda, porque senador Kaine está aquí también y quiero asegurarme de que muchos miembros puedan hablar sobre este tema. Esta es la pregunta. Es nuestra inclinación natural como nación y como pueblo y en la región, es su trabajo trabajando en un foro multinacional, buscar que haya un proceso negociado de aquí en adelante. En un mundo perfecto, el régimen de Maduro entendería que es insostenible y
tomaría en serio algún tipo de conversación sobre, bueno, llevar a cabo elecciones para gobernaciones, para presidencias, liberar prisioneros políticos y crear ese espacio. Sin embargo, aunque no estoy en contra de eso, no creo que vaya a suceder y no hay indicación de que vaya a suceder. Le preguntaría por algo de detalle en su perspectiva sobre las negociaciones, no en general, sino como frente a Venezuela. ¿Cómo ha utilizado el régimen de Maduro este tipo de estrategias del diálogo y de las negociaciones para comprar tiempo y para dividir a la oposición y extender el régimen y perpetuarlo? Sí, hemos visto eso y lo hemos denunciado también, la manera en la que el gobierno usa el diálogo es para lograr dos cosas, principalmente liberar presión interna y liberar presión internacional. Eso sucedió en la primera semana de noviembre del año pasado. No hubo un solo compromiso para lidiar con la agenda que hay que resolver en Venezuela. De hecho, si en Venezuela no pedimos elecciones libres y generales, si no liberamos a los prisioneros políticos, si no restablecemos los poderes constitucionales de las distintas ramas del poder, no hay solución posible. Podemos darle vueltas a la agenda lo más que podamos, pero no habrá soluciones. El gobierno hasta ahora no ha podido presionar por una solución en ese sentido. Y es muy claro que la tarea principal, y lo vimos el año pasado durante el procedimiento del referendo, lo vemos este año de nuevo, es cómo ellos siguen en el poder sin importar lo que suceda. Imagine que en cualquier país del continente pudiera haber manifestaciones como de, bueno, listo, que 1,000 personas, que 100 personas fueron asesinadas. Ese gobierno no estaría ahí. Eso está en contra de las reglas básicas de la democracia y de los derechos humanos. El gobierno, cuando no puede usar esta herramienta del diálogo, simplemente van a la represión y entonces intentan retroceder a crear algunas condiciones de diálogo sin enfrentar la agenda real del país. Yo creo que por estas épocas, bueno, ¿saben? Cuando hay una negociación real para acabar una dictadura, bueno, esto sucede porque los dictadores vienen y dicen ¿cómo es la mejor forma de salir? Y eso es lo que lo empieza, no empieza acabando con la Asamblea Nacional Constituyente, no empieza con intentar crear efectos colaterales con las negociaciones. Uno tiene que enfrentar la agenda real, entonces hay una fecha para elecciones y bueno, ahí podemos tener un diálogo. Liberen los prisioneros políticos y bueno, podemos tener un diálogo. Ustedes restablezcan el poder de la Asamblea Nacional y listo, podemos tener un diálogo. Sin nada como eso sucede, las condiciones no están ahí. Es triste que el pueblo venezolano haya sido condenado a ser asesinado en las calles o a ser sometido a la paz que la dictadura provee, que es la falta de derechos. Bueno, mientras le doy esto a la plana, el Papa dijo que cuando el Papa dice que no quiere participar en este diálogo porque no cree que el régimen de Maduro sea serio al respecto, cuando el Papa dice esto, uno tiene una indicación bastante clara de cómo se han usado estas negociaciones en primer lugar. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario, por su testimonio. Frecuentemente no leo el testimonio escrito de los testigos, pero usted sintetizó su testimonio para la brevedad y creo que hay cosas que vale la pena leer para el registro. Y estas son sus palabras en su declaración. La renuencia de la comunidad internacional de actuar en defensa de la democracia ha permitido que la situación se deteriore consistentemente al punto en el que hoy se ha convertido en una crisis de seguridad y humanitaria completa. Cada paso del camino ha sido poco
y tardío. La Carta Democrática fue diseñada como una herramienta preventiva. Cuando fue acordada, se establecía una autoridad bastante específica para actuar en cualquier estado afirmatorio cuando se requiera la necesidad, y es algo que yo recito cuando se me preguntan los reporteros sobre elementos intervencionistas de nuestras perspectivas. Venezuela firmó la Carta Democrática, y la Carta Democrática dice, como usted nota muy claramente, actuar en cualquier estado signatario cuando se necesite. Esto puede impedir cualquier problema democrático en la región, y es cierto que solamente el pueblo de Venezuela debe resolver la crisis en su país. Sin embargo, en Venezuela, las palabras de los civiles se enfrentan con armas del régimen. El pueblo de Venezuela pacíficamente fue a las calles en defensa de sus derechos fundamentales y sus libertades. El régimen respondió estratégicamente y sistemáticamente, haciendo blanco de la población civil desarmada con violencia y terror. Más de 100 personas han sido asesinadas desde que iniciaron las protestas, y eso es cerca de una persona cada día. De aquellos muertos, más de 30 estaban bajo la edad de 21 años, 24 eran estudiantes, 14 eran adolescentes. Desde que la protesta inició, más de 450 investigaciones sobre violaciones de derechos humanos han sido abiertas. La sociedad civil estima que el número de civiles heridos está por encima de 15.000. Hasta el 22 de julio hubo más de 400 prisioneros políticos en Venezuela, el número más alto desde la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Las estadísticas no incluyen las miles de vidas perdidas en la crisis humanitaria. El régimen, sigo citando su testimonio, ha rechazado consistentemente todas las protestas de asistencia internacional humanitaria. En vez de eso, han hecho un arma con los pocos recursos que tienen, seleccionando quién recibe qué. El presidente Maduro y su gabinete y sus líderes militares tienen sangre en las manos y deben ser responsables. Fin de la cita. Esas no son las perspectivas de algunos miembros del Senado estadounidense, no son las declaraciones del Senado estadounidense, son nuestras perspectivas, sí, pero son las declaraciones del secretario general de la OEA, y es una declaración poderosa. Y es muy triste. Es muy triste en un país que tiene un capital humano impresionante y un gran potencial. Entonces, señor secretario, lo felicito por su postura vertical y su coraje y su compromiso a la democracia. I really appreciate, it's very often that. Frecuentemente en la diplomacia nosotros mitigamos lo que es claro y no puede ser mitigado, y yo quiero apreciar su manera de ser directa. No describo esto como un fracaso personal, es institucionalmente que intento entenderlo. En junio la OEA falló al obtener los votos necesarios para una resolución sobre Venezuela tras la propuesta de Perú. Revisé algunos y creo que esta no es una hoja oficial, entonces puedo estar equivocado y debería ser corregido, pero voy a leer un poco de cómo votó quién. Aquí están las personas que se abstuvieron: Antigua y Barbuda, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago. Y entonces la gente que votó directamente no: Bolivia, República Dominica, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas. ¿Por qué cree que no pudo lograr 23 votos en lo que es tan claro? Su declaración es muy clara, muy poco ambigua, muy poderosa. ¿Por qué cree que los países frente a eso se abstuvieron a una votación?
Porque los países votan por sus intereses y no por los principios y los valores siempre. Y tienen fuertes lazos políticos, económicos y sociales con el gobierno de Venezuela, y esos vínculos definitivamente los valoran mucho y los valoran lo suficiente como para no votar en contra de Venezuela en esas circunstancias. En cualquier caso, debo decir que la importancia de esa resolución era crear un grupo de amigos con el fin de lidiar con el caso de Venezuela. Esos días, las últimas 2 semanas antes de eso, sucedió que había cerca de 8 o 9 iniciativas de un grupo de amigos de mediaciones y de facilitadores para la crisis venezolana. Entonces, esa solución que pudo haber ayudado a Venezuela, creo. De hecho, no creo que el gobierno pudiera haber aceptado esa forma de negociación. En cualquier caso, tenemos que seguir trabajando en esos votos y tenemos que seguir haciendo evidente lo que está sucediendo en Venezuela. Y la situación es lo suficientemente clara, pero también tenemos que resolverla, tenemos que además hablar muy fuerte. Y creo que también sería bastante útil, como dije antes, que ese grupo de amigos en cualquier caso pueda empezar a trabajar y pueda empezar a trabajar al nivel de la presidencia y pueda hacer declaraciones conjuntas. De hecho, los mayores países, las mayores poblaciones estaban ahí en esa votación, preocupadas sobre la situación en Venezuela. Entonces, está bien dicho, es posible hacerlo, implementarlo y crear ese grupo de amigos a ese nivel de la presidencia y hacer que funcione, tener una voz visible sobre lo que está pasando en Venezuela. Señor presidente, quiero dejar esto en el registro, todos los nombres de los países que sí votaron a favor, y para el interés del tiempo no los mencioné todos, porque deberían ser aplaudidos, pero sí creo que es importante nombrar a aquellos que en esencia votaron para permitir así es como miro esta votación. Si usted se abstuvo o votó no frente a una violación de la Carta Democrática de la OEA, que usted es parte y signatario, en esencia está permitiendo esto. Tengo muchas preguntas, pero voy a cesar por mis colegas. ¿Cree usted? Bueno, yo observo todos los países del Caribe, que hay tantos de ellos que votaron sea para abstenerse o para decir que no. ¿Cree usted que de hecho Petrocaribe y su influencia ha influenciado parte de las personas de voto sin especificar algún país? Sí, hay algo que hace que este caso sea bastante particular, y es que nosotros estamos lidiando con un gran país que ha caído en una dictadura. Eso es algo que la organización no hizo usualmente. Lo que la organización en general, la organización internacional, bueno, son países pequeños, con poblaciones pequeñas que tuvieron un golpe significativo, el golpe de Estado, y luego la acción llegó. Cuando hemos visto este proceso de Venezuela, vimos que ese tipo de problemas han sucedido en el pasado. Es decir, yo puedo votar, por ejemplo, puedo traer a colación el caso de la emisión que observaba las elecciones en las que Fujimori hizo su fraude, y ese Consejo Permanente aquellos días no se aprobó el reporte de la misión y se apoyó a Fujimori. Los países que estaban sentados ahí apoyaron a Fujimori en ese caso. Entonces no es el primer caso que sucede.
Es difícil reunir los votos de países que simplemente no quieren votar en contra de sus intereses nacionales o de sus intereses políticos. Entonces tenemos que seguir trabajando. Los principios están ahí, los valores están ahí. Y puede que seamos capaces de seguir convenciendo a las personas y de seguir convenciendo a los países. Hemos convencido buena parte de la opinión pública. Hemos sacado la impunidad del gobierno y seguimos presionando. Si vemos el proceso desde el 31 de mayo, cuando presenté mi primer reporte, hasta ahora. Cuando presenté mi primer reporte, estaba prácticamente solo, hablando de prisioneros políticos en Venezuela, hablando de las necesidades de implementar el referendo, que era la solución institucional en el país. Y por supuesto, dejar de quitarle los poderes a la Asamblea Nacional. Si me ven a mí ahí y ahora que tenemos 20 votos en Cancún, hemos mejorado mucho. Y yo creo que si me preguntan que si apoyo las decisiones del país que pasaron por el proceso de una reunión de consulta de ministros y de cancilleres, pero las reglas de estas reuniones establecen que la decisión debe ser aprobada por 2/3 de los miembros, de los Estados miembros. Si hubiéramos atravesado la aplicación de la Carta Democrática, solamente hubiéramos necesitado una mayoría simple, y ese creo que fue el problema, más que el procedimiento que el número de votos. Gracias. Al gobierno no le gustó y nunca, pero muestra algo muy positivo: la capacidad extraordinaria de la organización y de la movilización de la oposición y de la Asamblea Nacional. Tenemos que ver lo positivo que tuvo lugar ahí. El gobierno no está listo todavía para responder de una manera positiva a esa consulta que tuvo lugar. Esas preguntas que se nos hacen, que por qué la gente respondió, bueno, eso es obligatorio para todos nosotros y debemos tomarlas como obligatorias. Y de hecho son obligatorias para el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y él debería estar implementando estas medidas ahora. Pero esa no es la lógica del gobierno. La lógica del gobierno es seguir jugando, siempre encontrar a alguien que siga jugando juegos con ellos. Y si jugar ese juego no funciona, como el senador Rubio dijo, habrá más represión en el país. Y bueno, ¿qué tanto puede mantenerse eso? La represión, la verdad no sé, pero el escenario que vemos son bastante feos para Venezuela, terribles para Venezuela.